Buenas noches con todos, compañeros. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, compañeros. Esperemos unos minutitos hasta que se conecten el resto de compañeros, por favor. Bien, empecemos. Buenas noches con todos. Eh, Esperemos que se integren más compañeros, pero no podemos seguir retrasando la clase. En esta jornada nos toca ver el cine en la era digital, para lo cual quiero empezar, como siempre, con un video sobre la cultura y el Internet, eh, un corto de 10 minutos que quiero que lo revisemos y continuemos con la clase. Gracias. Es maravillosa la posibilidad de disponer de todo, es maravillosa porque no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Es decir, que haya un almacén donde esté todo lo que se sabe es algo absolutamente portentoso. Lo que ocurre es que tienen que mejorar extraordinariamente los procedimientos de búsqueda y también los procedimientos de recomendación y de asesoramiento. Las editoriales seguramente se van a convertir en proveedores de... van a acabar utilizando mucho menos la tinta y el papel y mucho más sus servicios de localización de obras y de entrega de obras al lector. Y luego, sobre todo, de promoción y publicidad de las obras. Es por eso por lo que van a cobrar las editoriales. Por dar a conocer que el libro existe. Porque claro, si estamos hablando de que se va a publicar todo, todo quiere decir todo. Incluso lo más infecto que se está escribiendo en este momento, va a estar, no solo va a estar, es que está ya en la red. En poesía, sobre todo, en poesía estamos alcanzando los niveles más infectos que ha alcanzado jamás la poesía. Y de eso está lleno Internet. Pero tiene que haber alguien que limpie todo eso
y que recomiende que tenga un criterio respetable, que se constituya un criterio respetable, que no sé cómo se va a constituir ese criterio respetable, pero tendrá que constituirse, tendrá que haber gente con prestigio ante los demás que pueda decirte, oye, lee este libro que está muy bien, como hacen ahora mismo los críticos, ¿no? Y bueno, y tú le haces caso o no, pero poco a poco vas aprendiendo del criterio de los demás, porque de otra forma no se puede hacer. Al azar es casi imposible. Al principio el azar jugaba muy buenas pasadas. Ahora, eso hoy en día ya es casi imposible porque empiezas a buscar poesía en la red y lo que te sale es la página de la señorita Pepis, una que ha hecho el cursillo de la señorita Pepis de poeta en 15 días, ¿no? Y que habla de flores, plantas, de santos. Lo ocurrido en los últimos años nos demuestra que somos unos pésimos profetas y que no damos una cuando intentamos prever el futuro. Por consiguiente, a mí me da mucho miedo decir que va a ocurrir una cosa u otra. Nadie acierta nunca. El futuro es básicamente imprevisible. ¿Qué va a ocurrir con el libro? Hombre, cambios de soporte de la palabra han ocurrido a lo largo de la historia muchísimos y no ha pasado nada. Es decir, que la parte creativa, la parte de contenido no ha sufrido grandes modificaciones. La parte de continente, la parte de soporte, como decimos ahora, ha sufrido enormes cambios a lo largo del tiempo y ahora estamos en un proceso de cambio. ¿Este cambio va a terminar con el libro impreso? Hombre, en parte ya ha terminado con todo un sector del libro impreso, o ya está terminando con todos los libros de consulta. Los libros de consulta prácticamente o han desaparecido o no se utilizan. La poesía va a publicarse en Internet. Yo recuerdo, poco antes de su muerte, Octavio Paz, cuando le preguntaron sobre Internet, declaró solemnemente: mi obra nunca estará en Internet. Cuando hizo esa solemne declaración, su obra ya estaba en Internet, y él no lo sabía. La poesía también estará en Internet, naturalmente. Lo que pasa es que siempre habrá gente exquisita, como los impresores malagueños, por ejemplo, que harán tiraditas de 500 ejemplares o de 200 ejemplares para unos cuantos amiguetes y disfrutar, y se disfruta mucho con un libro impreso, claro, los que disfrutamos, porque dentro de 20 o 30 o 40 años a lo mejor la gente ya no disfruta en absoluto con los libros, ya no sabe cómo disfrutar con ellos, ¿no? Y bueno, y todos los restantes géneros, pues posiblemente acaben estando en Internet, pero yo más bien veo Internet como un suministro de contenidos. Me explico. Lo que va a ocurrir, si se encuentra la manera de solucionar los problemas de derechos de autor, lo que va a ocurrir seguramente es que todo lo que se escriba va a estar en Internet, a disposición seguramente de algún sistema de impresión rápida que permita tener un ejemplar del libro en cuestión de minutos, cuando uno lo quiera, pero sin necesidad de imprimir el libro, de hacer una tirada del libro, ¿no? Esto permitirá que estén disponibles obras que de otro modo de ninguna manera podrían estar disponibles, porque no son rentables. Pero tenerla a disposición del que la quiera sí es rentable, porque por eso no cuesta ningún dinero. Es escanearla, los sistemas de escaneo van a ir mejorando a lo largo del tiempo, ya han mejorado muchísimo, pero claro, acabarán siendo, no sé, yo imagino un cuarto lleno de robots pasando páginas y escaneando con la mano, y acabará estando en Internet. Todos los textos acabarán estando en Internet según se van escribiendo. Es lo que creo yo que es el futuro. Pero la eliminación del libro, mientras no creen pantallas de lectura muy cómoda, pues la veo difícil. En cuanto al libro electrónico propiamente dicho, pues por ejemplo el Kindle de Amazon, el que se han vendido decenas de miles, pues hombre, está bien tener en un solo librito electrónico miles de libros que puedes consultar y ver cuando quieras. La lectura es cómoda, pero sigue siendo muy caro. Siguen cobrando, me parece que son $10 por libro, eso es demasiado. No acaban de ver que esto tiene que ser casi gratis. Gratis es la palabra clave en Internet, eso tampoco lo olvidemos, esto es un tema importantísimo. En Internet todo tiene que ser gratis. Lo que pasa es que las cosas cuestan dinero y alguien tiene que pagarlas. Probablemente el único que puede pagarlas es el anunciante. Por consiguiente, a lo que vamos es a un mundo pagado por la publicidad, pero de costo gratis para el usuario. El usuario no quiere pagar en Internet, no hay nada que hacer, eso es imposible.
Amazon, por ejemplo, no os habréis fijado, lo que hace es ir siguiendo tus compras e ir siguiendo tus declaraciones de si tienes un libro o no, para meterte en una gigantesca base de datos que maneja un tremendo programa que va estableciendo relaciones entre lo que todo el mundo elige, compra, lo que cada cual elige, compra, es decir, se forma una especie de trama en la que resulta que si tú has comprado un libro de Philip Roth y tú y yo tenemos una pauta similar, inmediatamente me van a decir a mí que también me puede interesar ese libro de Philip Roth. Funciona bastante bien. Yo cada vez que entro en Amazon, pues me encuentro con que me están recomendando libros que en principio están bien recomendados. Me van cogiendo el tranquillo. Si en MySpace funcionara lo literario como funciona lo musical, pues ocurriría que habría libros que han leído a lo mejor 50.000 personas de MySpace y que sin embargo no se han editado y que ningún periódico, ningún suplemento cultural conoce, nadie dentro del ambiente conoce, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es muy difícil que esto suceda, porque ahora ya la repercusión es mucho más grande, el seguimiento de estos fenómenos es mucho mayor, y ya se está dando el caso de que libros nacidos de Internet se estén publicando en papel también. Hay alguna novela y algún blog que se ha publicado, que se está publicando ya. Se recurre al blog porque es un sistema baratísimo de promocionar la propia obra, y lo que se hace normalmente en los blogs de los escritores es presentar una biografía del escritor, decir que es buenísimo, presentar las mejores reseñas de sus obras e incluso algún trozo de alguna obra. No hay un verdadero seguimiento de nada por parte del escritor. El escritor apenas interviene en ese blog, si interviene es para hacer alguna declaración solemne de vez en cuando, pero no hay una escritura, una especie de escritura diaria que podría, como en otros blogs importantísimos que hay en Internet, que no son literarios, ¿no? Y que son los que sí que verdaderamente están sosteniendo el momento, el movimiento bloguero, si tal cosa se puede, si de tal cosa se puede hablar, ¿no? Es decir, uno no puede esperar que una persona que va a leer en pantalla lo que uno está escribiendo vaya a leer más allá de una pantalla. Es casi imposible que nadie baje en la pantalla. Entonces, pues eso son 15, 20 líneas, es lo máximo que se puede y se debe poner en un blog si uno tiene la esperanza de que alguien lo lea. Claro, efectivamente hay páginas que están contratando escritores para que les lleven blogs, en todos los periódicos las hay. Pero eso es distinto, eso es otra cosa. Eso no es que el escritor esté haciendo un blog por su cuenta. Eso es que el escritor ha recibido el encargo de escribir una serie de artículos que tienen un reflejo más o menos diario en sus blogs, pero que en realidad no se diferencian absolutamente en nada de los artículos que escriben en la prensa. Es decir, que ahí no se puede hablar de un estilo blog para nada. Otro de los grandes problemas del blog es la necesidad de promoción del propio blog. Es decir, tú abres un blog y si no encuentras el modo de promocionarlo, de que la gente lo sepa y que se interese por tu blog, estás perdiendo el tiempo porque nadie lo está viendo. Y como son millones de blogs, no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones de blogs, pues la pérdida de energía en este campo es extraordinaria, ¿no? O sea, Sí. Bien, esto es lo que les quería enseñar, ¿no? Que si bien es de literatura, pero refleja los problemas que se tiene. Esta es una entrevista del 2008, pero como les decía, se refleja los problemas que no solo el cine, la literatura, tienen que enfrentar con los nuevos sistemas digitales con los que vivimos actualmente. Y como decíamos en clases anteriores, la tecnología no es mala. La tecnología no es ni buena ni mala. O sea, la tecnología nos ayuda a desarrollar los diferentes procesos, ¿no? Y en el cine también. ¿Qué es lo importante? Que nosotros tengamos en cuenta cuáles son esos factores de la tecnología y que podamos apropiarnos de ellos,
¿no? Que nos controle la tecnología, ¿no? Y otra cosa que es importante a tomar en cuenta es que el proceso cinematográfico no es solo la producción. El proceso cinematográfico tiene que ver con toda la cadena, que es la distribución, la exhibición, la promoción y la crítica, ¿no? O sea, una película termina cuando es aceptada, sí o no, por el público, ¿no? Entonces ahí termina su circuito, la película o una producción audiovisual. Y lo que enfrentamos en la actualidad es que muchas de las producciones ecuatorianas no se ven en el mundo. O sea, no se ven ni siquiera aquí en Ecuador, que es el problema que tenemos, que no hay un público grande, objetivo, que vea nuestras producciones. Les cuento una anécdota que hoy día tuvimos. Estamos teniendo un acercamiento con los directivos de Liga Deportiva Universitaria, porque dentro del archivo que mantiene Cinemateca encontramos unas películas en 16 milímetros que habían sido grabadas cuando la liga tuvo su primer campeonato en el año 69, y entonces estábamos ofreciéndoles a los directivos de este equipo deportivo para ver si llegamos a algún arreglo, ¿no? Que nos apoye. Y el director de la Cinemateca, muy orgulloso, le dice, es que nosotros tenemos como 30,000 suscriptores en nuestras redes sociales. Y el gerente de la liga nos dice, bueno, nosotros tenemos más o menos 1,000,000, ¿no? Y es así, ¿no? Y uno entiende que por qué este país está como está, es por eso, porque hay público para el fútbol. O sea, el fútbol siempre va a tener público. Y mientras la Cinemateca Nacional, que en este año se cumple 40 años, ¿no? De trabajo, de recopilación de material audiovisual, desde el principal archivo, ¿no? Tiene como 30,000 suscriptores. Y un equipo de fútbol, claro que tiene su larga trayectoria y todo, es 1,000,000. Entonces, comparando estas dos cosas, uno dice, por eso no hay apoyo a la cultura, ¿no? Pero también dentro de esto, y lo que estamos haciendo, es crear estrategias en donde nos permita justamente ampliar este criterio, este concepto de lo que es el desarrollo cultural, el desarrollo cinematográfico hacia otros sectores. Entonces, ¿cuál es un poco el interés de nosotros? Si es que, por ejemplo, llegamos a este acercamiento con los directivos de liga, que podamos promocionar estos archivos que tenemos dentro de las redes que tienen ellos. Entonces, esto va a ser muy beneficioso para nosotros. Entonces, siempre hay que crear estas estrategias de difusión, de tener como socios estratégicos para lograr cumplir los objetivos. Muchas veces esperamos solo del Estado que nos dé todo, y muchas veces el Estado ni se interesa por el arte, por la cultura. Entonces sí hay que buscar estrategias dentro de esto. Una de las productoras que más trabajo está haciendo, digamos, a nivel internacional, es estos chicos de Enchufe TV, ¿no? Que, por ejemplo, ellos han hecho a mi ex, ¿no? Que hicieron con Colombia, y actualmente están desarrollando otra producción con México. Y dentro de los comentarios que muchas veces hace la gente, dicen, es que ya no parece una película ecuatoriana porque tiene como un cantadito mexicano, más parece una producción mexicana. Entonces, eso también un poco refleja lo que somos los ecuatorianos, ¿no? Aquí en Ecuador se aplica mucho la ley del cangrejo.
en el sentido de que si alguien está despuntando, sacando la cabeza o yéndose para arriba, le cogemos y le jalamos para que esté abajo todos en la misma olla. Entonces, yo creo que esto es un problema también cultural que tenemos que ir superando entre todos los ecuatorianos. El no ver al otro como algo distinto, sino que si hay alguien que está sacando adelante, está haciendo producciones, trata de llegar a un mercado internacional, eso va a ser bueno para todos nosotros y no verlo como una limitación o como un problema, ¿no? Entonces creo que es muy importante todas estas reflexiones. Ahora que vivimos en un mundo digital, o sea, no se trata solo de que hago mi producción, lo subo al YouTube y ya está. Porque de pronto el YouTube también funciona como Facebook, como un logaritmo. Entonces, a quienes lo van a difundir esas producciones, van a difundir al círculo cercano al de ustedes y no verá, si es que no promocionan, no meten plata en el YouTube, no verá más gente que sus conocidos y amigos. Y así no podemos hacer grandes producciones, ¿no? Que todo el mundo conozca lo que estamos haciendo. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer. ¿No? Bueno, yo sí tengo... A ver, sí, ¿quién? Giovanni, le escuchamos, por favor. Sí, sí, maestro, verá, en esta cuestión de lo que es las plataformas de streaming digitales y todo lo que es la producción ecuatoriana, debo anotar una cosa, o sea, verá, en sí nosotros no apreciamos nuestro trabajo porque prácticamente pensamos que sí mismo como somos mediocres, el trabajo de las demás personas es mediocre. Y hay producciones ecuatorianas que no han necesitado de mucho auspicio extranjero que son muy buenas, son excelentes. Sí, sobre lo que es la cuestión digital, que la mayoría de nosotros lo usamos. Antes necesitábamos grandes máquinas para lo que es edición. Ahora lo podemos hacer con programas de edición de video. Bueno, el más simple que yo he encontrado, que incluso puede en cualquier computadora, ha sido ¿cómo se llama? El Corel Draw, que yo utilizo bastantísimo. Entonces, yo pienso que la producción ecuatoriana, eh, o sea, tiene un sabor propio a nosotros. Por eso es que, por ejemplo, yo le preguntaba a muchas personas sobre lo que era la nueva película de Enchufe TV y todos concuerdan y dicen, ¿sabes qué más parece mexicano? O sea, está muy mexicanizada. O sea, nosotros vemos desde los uniformes, los sitios, la forma de tratar y todo. Yo digo, bueno, pero es un avance ya, porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a lo que es en México, nosotros hay una versión del bueno y el malo y el feo, que es ¿cómo se llama? El bueno, el malo y pero es salvando al soldado, ¿cómo se llama? Salvando al soldado Cáceres, por ejemplo, decir acá, que es una parodia del Salvando al Soldado Brian. Entonces, que está hecha me parece que es con la Columbia Pictures en México. De ahí tenemos cosas que fueron financiadas y que es una trilogía, por ejemplo, de La Dictadura Perfecta, Infierno y la ley se me olvida, se me va, que son tres grandes producciones. La ley de Aparte de Herodes. eso, la ley de Herodes, exactamente. Y también lo que es la delgada línea amarilla, por ejemplo, que yo me la vi, que no hay nada de violencia y te habla sobre un simple pintor y las aventuras que él tiene cuando está pintando una carretera, la delgada línea amarilla, y te deja loco toda la cuestión del trabajo, y no hay ni un efecto visual, ni un efecto de audiovisual, de digital, ni nada por el estilo, pero son obras tan bien puestas y son obras, por ejemplo, la de la última delgada línea amarilla, me parece que es hecha con Netflix, por ejemplo, ¿ya? Y hay historias que contar muy buenas. Por ejemplo, acá en Ecuador, como les dije, hay algunas obras que yo estoy tratando de ver, algunas películas, pero están totalmente cerradas para el público ecuatoriano. Me intenté de ver o sea, Quito 2021, 2022, me parece que es,
y no puedo entrar, no puedo por ningún lado. Hay plataformas, hay páginas donde opina la gente y hasta la fecha no le he podido visualizar, no le he podido ver. Hay otras películas que yo sé que son muy buenas, que están cerradas directo al público ecuatoriano. Y hay una cosa que yo quería decir sobre lo que nos acabamos de ver ahorita, el reportaje. Y prácticamente el señor tiene muchísima razón, porque en el Internet prácticamente todo es gratuito, pero es pagado por las empresas que pagan, o sea, para poner su promoción. Entonces, de ahí, por ejemplo, que nosotros estamos bien difundidos en las cuestiones mexicanas, argentinas, brasileñas y colombianas, porque ellos abren sus puertas, por un tiempo las tienen por un tiempo en streaming pagando en plataforma y después puedes encontrarlas en cualquier lugar, puedes encontrarlas. Entonces, va ahí desde la producción más pequeña hasta la producción más grande. Por ejemplo, hay una que es una trilogía que se llama Las Vacaciones, eh, Vacaciones en Familia, que es una producción colombiana. O las versiones de No Manches Frida, en Colombia es otro, en Chile es otro, o Sin Filtro, que tienes versiones chilena, argentina, colombiana, incluso francesa. Entonces, acá en Ecuador, nosotros estamos en eso, o sea, nosotros todavía o somos o no somos, y si es que quieres hacer algo, no eres. Entonces, en el ecuatoriano prácticamente hay que vernos desde un punto de vista medio raro, porque entre que queremos hacer las cosas y no las hacemos, y cuando las hace otro, le decimos que está mal hecho, sin haber nosotros arriesgado nada. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Sí, el problema también que tenemos, yo diría, de fondo es un problema cultural de los ecuatorianos, que, que no nos unimos, eso, en primer lugar, o sea, que mantenemos un individualismo absurdo, porque realmente si uno quiere hacer cosas, tiene que apoyarse en el otro, ¿no? Y mientras un colectivo sea más grande, más fuerte, vamos a poder hacer más cosas. Pero lo que les comentaba, aquí en Ecuador hay como 17 organizaciones en un país que no produce tanto cine. Y hay asociación de documentalistas, hay asociación de guionistas, de directores. Bueno, hay N número de asociaciones, ¿no? Que entre todas no llegan a ponerse de acuerdo. Y eso es un problema. Entonces, yo creo que, como les decía al principio, el problema es cultural. Mientras nosotros no cambiemos nuestra mentalidad, ¿no? Con respecto a las cosas. Y sobre todo en estos momentos de cambio, de transformación. Fíjense ustedes que en este taller hemos aprendido a lo largo de esto que cuando empezó esta actividad del cine, eh, fueron los primeros, los pioneros que comenzaron a hacer esto como cine silente, pero después apareció el sonido y se quedaron, y muchos de ellos se negaron a meter el sonido en sus películas y se fueron retrasando, ¿no? El ejemplo que puso este escritor que estábamos escuchando al inicio de la clase, de que creo que era Octavio Paz, que decía, mis libros nunca estarán en internet, cuando ya estaban, cuando él se murió. Entonces, uno no puede oponerse a los cambios, a la transformación. O sea, todo en la vida está en constante cambio, en constante transformación. Y si nosotros no somos parte de eso, no vamos a sobrevivir, ¿no? A todos estos cambios. Nos retrasaremos, nos quedaremos obsoletos. Entonces, sí es importante todas estas reflexiones que hemos venido haciendo a lo largo del taller, pero también para tener un resultado. Por ejemplo, a mí me han criticado mucho de que este taller es muy largo, ¿no? Eh, 27 semanas, dicen, es mucho, pero yo ahí sí aprendí de mi maestro Ulises Estrella, que él decía que en la vida tiene que haber persistencia y tiene que haber constancia.
Y efectivamente, uno cuando es persistente en las cosas y cuando tiene constancia en las cosas, a la larga ve los resultados. Y creo que este taller, mal o bien, está dando frutos con respecto a lo que se quiere. Vamos a planificar el próximo año ya talleres dirigidos para niños y para jóvenes, no tan largos, pero sí van a ser talleres más puntuales. Y a lo que iba, que estos, muchas veces estos talleres que ofrecen de 1 o 2 días o una semana, no son, o sea, no se puede profundizar muchas cosas como lo hemos hecho a lo largo de este taller, ¿no? Y las reflexiones que vamos teniendo. O sea, ha sido progresivo este taller y creo que lo que les digo, que me está dando resultados. No sé si alguien más quiere intervenir, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, vamos con Pavel, por favor. Buenas noches, compañeros, profesor. Bueno, quería hacer más que nada un comentario acerca de lo que nos ha mostrado en este caso, en este pequeño reportaje. Es bastante interesante extrapolar lo que sucedió con la literatura y lo que está ahora, a día de hoy, sucediendo con el cine. Hace algunos años, pues, incluso, bueno, al menos en mi generación recordamos las historias de nuestros padres que nos comentaban que incluso para leerse un libro tenían que ir, por ejemplo, a una barbería, el tema de ver las revistas, de ver sus cómics, en las universidades, ir a las bibliotecas para hacer filas para conseguir un libro. A día de hoy, pues entendemos que prácticamente todo está en la web. Es muy poco el buscar como tal un libro en físico. Realmente los que son fanáticos como tal son las personas que disfrutan aún el hecho de tener un libro en sus manos y poder palparlo, como se dice, incluso el olor de un libro en físico es lo que nos gusta, ¿no? Esto extrapolarlo al cine es bastante interesante por el hecho de que, como comentábamos en clases pasadas, pues al menos a mi criterio creo que las grandes productoras, las grandes distribuidoras de contenido audiovisual, como por ejemplo Netflix, lo que conversábamos las clases pasadas, creo que a día de hoy pues están haciendo lo mismo que hacen las editoras con los libros, el hecho de ya no solo publicar tu libro, sino crearte una estrategia de marketing para que se distribuya de manera masiva y tenga un impacto bastante potente en la gente. Y es por eso que hace unas clases le realizaba el comentario de que a día de hoy, pues las personas que entre más dinero le metan a sus producciones, pues un poco más van a tener de visibilidad en el campo, en el mercado como tal, ¿no? Entonces, eso es un punto. Otro punto, pues como mencionan, es de que creo que debemos seguir insistiendo un poco más en el de crear una cultura un poco más que valore lo nuestro, que tenga un poco más de nacionalismo como tal, ¿no? Y esto no solo nos aplica a los temas cinematográficos, nos aplica en prácticamente todos los casos. Pongo un ejemplo muy claro que, bueno, yo desconozco bastante de fútbol, la verdad, pero por redes sociales se escucha el tema de la selección, que se escucha de que meten un jugador, que buenazo, que deben meter a otro jugador, lo meten a otro jugador, no, que es el peor jugador, que deberían sacarle y meter a tal, y nunca se conforman con nada. Y siempre es una crítica tras otra, tras otra, tras otra, en vez de, bueno, al menos en el fútbol, decir, bueno, pues, ¿saben qué, chicos? Si bien es cierto, perdimos, no hemos clasificado, pero hay que seguirle metiendo ganas y apoyarnos, ¿no? Y creo que esto deberíamos extrapolarlo a todos los casos. Por ejemplo, el caso de la película de Enchufe TV. Entonces, en vez de, por ejemplo, criticar el hecho de que, ok, está un poco ya mexicanizada o un poco ya un lenguaje más internacional que el nuestro, pero más bien en vez de criticar estas actitudes, ¿por qué no preocuparnos más bien de ley? ¿Y por qué está esto? ¿Qué deberíamos hacer para mejorar? Para que se sienta más nacional, para que se sienta más ecuatoriano. Y como hemos mencionado también en clases anteriores, que nuestro
que nuestra jerga ecuatoriana, que nuestra cultura ecuatoriana se conozca en otros países y no tener nosotros que adaptarnos a esos países, sino que los demás países se adapten a nosotros y nos conozcan por lo que somos como tal, ¿no? Bien, gracias, Pavel. Sí, efectivamente es una cuestión cultural que debemos ir cambiando, porque si no, no, como les digo, no vamos a sobrevivir. Lo de Enchufe TV es una estrategia y uno siempre tiene que tener estrategias para llegar a los objetivos. Yo les ponía hoy día el ejemplo este que tuvimos la reunión con los directivos de Liga, porque entre 30.000 suscriptores que tiene la Cinemateca y 1 millón que tiene este equipo de fútbol, imagínense la difusión que nosotros podríamos tener si en las redes de ellos se puede difundir el trabajo que realiza la Cinemateca. Entonces, son estrategias que uno tiene que ir construyendo para eso, para lograr los objetivos que necesita sacar adelante, ¿no? Igual con lo del cine, con lo de la producción. Tenemos que aprender a hacer más trabajos en colectivo, ¿no? Ahora como tenemos la facilidad de que, por ejemplo, hasta con el celular podemos filmar y hay hasta programas en el mismo o apps que se puede uno descargar en el mismo celular para editar las cosas. Entonces, como que la gente también con la tecnología se vuelve más individualista, ¿no? Entonces, yo con mi teléfono puedo hacer mis propias producciones y allá el resto. Y no nos damos cuenta que en esto, en el cine es un trabajo colectivo. Y muchas veces cuando uno está ya en el proceso de filmación, una sugerencia o un punto de vista diferente enriquece el proceso, ¿no? Es otra mirada que de pronto uno como realizador no la tenía. Entonces son muchos factores que tenemos que ir construyendo y tenemos que ir cambiando esa mentalidad. Poco yo me reía cuando Pavel ponía el ejemplo de los libros en físico. Si ustedes ven estas cajas que están atrás, son todos mis libros que los tenía en Guayaquil y ahora me los traje otra vez para Quito. Toca descargar, ¿no? Pero sí, yo sí me gusta o me ha gustado siempre coleccionar libros, sobre todo de arte, de cultura y de cine, ¿no? Y efectivamente ahora encuentras muchas cosas en digital, pero no está todo en digital. Eso también, no está todo. Hay muchas cosas que es como los alquimistas, que hay ciertos libros o ciertas cosas que no las consigues, inclusive películas. Uno cree que ya todas las películas están y no es así. Hay muchos filmes que no están subidos, que digamos los más comerciales o los de culto sí se los tiene al alcance, pero hay ciertas otras temáticas que no se encuentra en las redes y que no todo está subido a internet. Que en algún momento se pueda subir todo es otra cosa, pero en la actualidad, si uno busca ciertos temas, ciertos libros, tampoco es que encuentra todo en la red. Bien, ¿alguien tiene algún otro comentario? ¿Algún otro pregunta? ¿No? Ya mismo nos desconectamos. Les voy a pedir que por favor nos volvamos a conectar enseguida. Sí, porque quiero conversar de que aquí en el grupo éramos como 19, 20 personas y actualmente estamos con 5 integrantes. Entonces, yo sí voy a tratar de pedir al resto de compañeros que si se van a integrar al grupo, porque también ¿qué es lo que yo hice? Porque este mismo fenómeno estábamos con los otros grupos, no poderlos integrar. Entonces, con los otros grupos pude integrar en el horario de las 6. Y puse como una alternativa también, porque muchos de ustedes no